Una vez más, amigos, bienvenidos a Documental Siniestro. Este relato narra la peculiar y espeluznante historia de un hombre sospechoso de acabar sin piedad con la vida de su esposa. Sus declaraciones a las fuerzas del orden fueron completamente surrealistas. Después, desapareció durante varios años sin que nadie conociera su paradero. La historia comienza con una mujer llamada Gwen, que recogió a sus hijos de la parada del autobús el 10 de octubre de 2012. De camino a casa notó a los niños Chadwick esperando su transporte en la parada de autobús. Era bastante extraño porque sus padres nunca llegaban tarde. Ambos niños y los hijos de Gwen asistían a la misma escuela preparatoria en Hoy, California. Reconociendo a la familia, se detuvo para preguntar sobre la demora. Era inusual que Cuse y Peter descuidaran su deber de recoger a sus hijos. Los tres hermanos tenían 9, 12 y 15 años, siendo el mayor inscrito en una institución diferente. La ama de casa a tiempo completo y su madre, también conocida por sus amigos como Cusi o Quich Chu, gestionaba sus horarios con atención al detalle. Los niños eran su mundo entero y normalmente eran recogidos de la parada de autobús por su padre, Peter. Esto hacía aún más peculiar encontrar a los dos más jóvenes solos, aparentemente abandonados, esperando su autobús. Su vivienda estaba situada en una exclusiva comunidad cerrada, donde la seguridad era la máxima prioridad para los residentes. Gwen, al ver su situación, se sintió obligada a intervenir y optó por escoltarlos a casa, después de varios intentos infructuosos de contactar con sus padres. Los jóvenes permanecieron ajenos a la cadena de eventos que se desataba en su residencia, lo que finalmente llevó a una operación de búsqueda global. Al llegar a su residencia, Gwen, que se había ofrecido a llevarlos, subió los escalones y tocó el timbre, solo para ser recibida por el silencio. Ninguno de los niños poseía llave de la casa. Nunca se habían enfrentado a tal dilema. El inquietante descubrimiento del domicilio vacío llevó a Gwen a llevar a los hermanos de vuelta a su propia casa, donde les preparó la cena. Una vez que terminaron de comer, la madre intentó contactar a los Chadwick a través de algunos amigos en común, pero no tuvo éxito en determinar su paradero. En consecuencia, su siguiente paso fue contactar al Departamento de Policía de Newport y solicitar una revisión del bienestar de la familia. La policía llegó al lugar alrededor de las 7:00 p.m., sin respuesta de Peter ni de su esposa por teléfono. El de Peter iba al buzón de voz, mientras que el de su esposa seguía sonando. También se contactaron hospitales locales en caso de que la familia hubiera visitado la sala de emergencias, pero todavía no había señales de ellos. A las 7:45 p.m., se tomó la decisión de entrar en la casa. Cuando los oficiales abrieron la puerta, encontraron que todas las luces estaban apagadas. La esposa de Peter era conocida por mantener una casa impecable, por lo que esto era inusual. Al entrar en la cocina, parecía como si las operaciones del almuerzo hubieran sido interrumpidas. 2 platos fueron dejados en la isla de la cocina, como si hubieran sido abandonados a mitad del proceso. La puerta del garaje abierta era otra observación extraña. Continuando su búsqueda, los oficiales de policía entraron en el dormitorio de la pareja y encontraron todo aparentemente normal. Sin embargo, una vez que se movieron al baño, la situación tomó un giro diferente. Al acercarse a la bañera, los oficiales notaron una alfombra arrugada cerca y luego su atención fue atraída hacia un jarrón volcado en el borde de la bañera, donde vidrios rotos llenaban el área. Al asomarse dentro de la bañera, avistaron una mancha marrón acompañada de gotas de un tono similar en la pared. Un escrutinio más detenido los llevó a sospechar que la sustancia era sangre, lo que los llevó a manejar la situación como una posible escena del crimen. Altamente vigilantes, la policía consideró la ocurrencia común de roturas accidentales y lesiones que podrían llevar a alguien a buscar tratamiento médico. Sin embargo, todos los hospitales revisados anteriormente mostraron que los Chadwick no habían buscado atención. La búsqueda de evidencia se intensificó a lo largo de la residencia, con oficiales también entrevistando a vecinos para obtener información sobre la pareja desaparecida. Posteriormente, tanto Peter como Cuse fueron registrados en la base de datos de personas desaparecidas, pero el caso estaba lejos de concluir. Las autoridades observaron que la caja fuerte del piso inferior estaba entreabierta y faltaban dinero en efectivo y objetos de valor. Además, los pasaportes de Cuse y sus hijos, que típicamente se almacenaban en la caja fuerte, no se encontraban por ningún lado. Esto llevó a que las circunstancias parecieran cada vez más dudosas. Ahora, profundicemos en los detalles familiares. Los niños eran notablemente competentes en sus empeños.
Un vecino destacó la reputación de los chicos por sobresalir en todo lo que emprendían, desde lograr calificaciones académicas excepcionales hasta la participación activa en actividades escolares. Su madre estaba comprometida a proporcionarles todas las oportunidades posibles a sus hijos, inscribiéndolos en programas diversos. A pesar de que Cusi era una persona con un enfoque sistemático, se sabía que se soltaba ocasionalmente. Uno de los vecinos recuerda cómo fantaseaba con la celebración anual de Navidad, reflexionando sobre su atuendo y el menú. Se percibía como una persona con un temperamento cálido, agradable y reconfortante. En contraste, Peter era un introvertido, no inclinado hacia la interacción social. Era una percepción común que era difícil de entender debido a su tendencia a mantener cierto distanciamiento de los demás. En la superficie, la familia parecía ser el retrato de la perfección, con Peter y Cusi representando el ideal de padres dedicados y amorosos. Sin embargo, el descubrimiento de la escena en su baño sugirió un giro oscuro y misterioso en su historia. Esta narrativa deja claro que detrás de la fachada de una familia aparentemente perfecta pueden esconderse secretos oscuros y profundamente perturbadores. Después de envolverlo en una manta, además Juan le da instrucciones para recuperar pasaportes, joyas y $10,000 en efectivo. El asesino entonces se sube al SUV Lexus y le da la orden al cautivo de conducir mientras lo amenaza con apuñalarlo. Luego, Peter informa a los oficiales que rogó al hombre que le permitiera enterrar a su esposa mientras conducía, pero Juan lo hizo conducir horas sin parar. Cuando Juan habla con su amigo por teléfono mientras conduce, Peter está completamente perdido y no puede entender ni una palabra de lo que Juan dice. Después de un rato, Juan le señala a Peter que detenga el vehículo. Después de que Chadwick se detiene, los dos esperan a que aparezca el amigo del asesino, cuyo nombre era Chichi, quien llegó en una camioneta Chevy verde. Después de tomar el dinero y las posesiones, colocaron el cuerpo en la camioneta y se fueron, dejando a Peter dentro. Sin embargo, le dieron instrucciones de quedarse en la gasolinera hasta que llamaran y le dijeran qué hacer a continuación antes de irse, si quería recuperar el cuerpo de su esposa en absoluto. Después de un corto tiempo, Peter entró a la estación de servicio y preguntó al empleado si podía usar el teléfono para llamar al 911. Según los oficiales de policía que llegaron allí para encontrarse con él, el hombre ni siquiera preguntó por el bienestar de su hijo. Para ellos, esto pareció ser una señal de advertencia. Al escuchar la cuenta de Peter, registraron su coche y descubrieron una maleta de ropa de hombre. El equipaje parecía desorganizado, lo que sugería que Peter lo había empacado rápidamente. Cuando Chadwick vio que la policía lo había localizado, les informó que el asesino le había pedido que empacara una bolsa. Ahora, ¿por qué Juan pediría a su prisionero hacer esto? Estaban tomando unas vacaciones. 5 horas después, tras más indagaciones, tomaron a Peter bajo custodia. Al llegar a la estación, tomaron las fotos estándar de Chadwick en la ficha policial. Mientras hacían esto, vieron que el hombre tenía varios rasguños en el cuello y el cuerpo. Descubrieron que las heridas no coincidían con el relato que había dado. No parecían ser las heridas que un atacante causaría. De hecho, se parecían más a las heridas de autodefensa de una víctima. Chadwick había afirmado en la estación que las raspaduras las había causado el cuchillo de bolsillo de Juan. Pero obviamente el hombre estaba mintiendo. Otro engaño fue que Juan mintió a Peter al inmovilizarlo durante 5 minutos mientras se sentaba en su pecho, impidiéndole hacer RCP a su esposa estrangulada. Durante el interrogatorio, a los oficiales de policía les pareció extraño que Chadwick tomara tantas pausas largas antes de responder, frecuentemente cubriendo parte de su cara con las manos, lo que les hizo creer aún más que estaba mintiendo sobre todo lo que decía. En este punto nadie había visto nunca a Peter en compañía de otra persona, ni en la gasolinera, ni en el lugar de trabajo, ni en su casa. Sería extraño porque el hombre claramente afirmó que estaba en compañía de alguien llamado Juan, pero Peter tenía algo que decir al respecto. Le dijo a los oficiales de policía que Juan siempre estaba en el asiento trasero y por eso no se le veía. Todavía se estaban determinando las cosas sobre lo que sucedió, sin embargo, la policía tenía una pista muy intrigante que necesitaban seguir. Peter se había encontrado con un oficial de policía ese mismo día cuando todo sucedió. Este encuentro ocurrió cuando regresaba a su casa, presumiblemente con Juan para arreglar sus escaleras. Peter dijo que se detuvo para llamar a su esposa sobre el almuerzo. Luego un oficial de policía se acercó a su coche para decirle que no podía estacionar en ese lugar de la carretera. Así que los detectives necesitaban localizar a este oficial que vio a Peter.
Afortunadamente pudieron hablar con el oficial de patrulla a cargo de la carretera ese día. Después de hacer numerosas llamadas, cuando hablaron con él, el hombre declaró que había revisado todo el coche y no había visto al conductor con nadie más. En otras palabras, mientras Peter afirmaba estar conduciendo a casa con Juan en el asiento trasero, estaba solo. QC desapareció, y a pesar de una tonelada de evidencia que sugería que Peter era la persona que se la llevó, los oficiales todavía estaban desconcertados sobre su paradero. Después de una semana de búsqueda, comenzaron a buscar en algunos suburbios de San Diego, pero no pudieron localizarla. Algunas parcelas de tierra no desarrolladas estaban cerca, donde un detective y algunos adjuntos se reunieron. Después de dividirse, todos comenzaron a explorar el área. Un adjunto llegó a la propiedad después de ir por un camino diferente al de los demás. Había una gran puerta de hierro alrededor de la casa y un gran contenedor de basura junto a la puerta. A medida que se acercaba, comenzó a detectar un olor horrible. Aunque el hombre estaba muy aprensivo, abrió la tapa del contenedor de basura y retiró algo de la basura antes de que algo llamara su atención. Envuelto alrededor de algo había una manta verde. Cuando el hombre lo apartó, lo que apareció ante sus ojos lo sorprendió. Cuando finalmente se descubrió el cuerpo de QC, estaba escondido en un contenedor de basura en medio de la nada, envuelto en una manta. Sin embargo, uno de los policías recordó algo de ese contenedor de basura. Había otros cuerpos además de este. Curiosamente, habían descubierto otro allí el año anterior. Otro hecho es que los propietarios de la casa fueron absueltos de cualquier implicación con el primer cuerpo encontrado en su contenedor de basura. La familia se mudó de su hogar por un tiempo y alquiló la propiedad a alguien más. Ahora, con el segundo cuerpo encontrado en su contenedor de basura, las cosas se volvieron aún más complicadas. La policía se preguntaba cómo dos cuerpos podían terminar en el mismo contenedor de basura en diferentes ocasiones, especialmente cuando los propietarios no estaban viviendo allí. Era un misterio que necesitaban resolver. Después de una larga investigación, finalmente descubrieron que Peter Chadwick había alquilado la casa bajo un nombre falso. Había planeado todo desde el principio, incluso la historia de Juan. Todo fue una mentira elaborada para encubrir el asesinato de su esposa. La policía pudo reconstruir los eventos que llevaron al asesinato de QC y la implicación directa de Peter en su muerte. Este giro sorprendente en la investigación resolvió el misterio del contenedor de basura y puso fin a la búsqueda de justicia para QC. La historia de Peter Chadwick es un recordatorio escalofriante de cómo la verdad a veces puede ser más extraña que la ficción.